lo conocí ya grande, muy grande, es aprender más del Señor, que sabemos que nunca terminaremos de escudriñar, aprender acerca de quién es, de su accionar y de su misericordia. Y sobre todo, desaprender cosas que de pronto nuestra cultura religiosa nos ha eh, esquematizado y nos ha hecho errar. Entonces, le agradezco al pastor que me permita ser parte de este grupo y soy parte de la congregación de Preparando el Camino al Rey. Gracias. A ti, Pilita. Bueno, por aquí veo a Jessica, no sé si está por ahí. Jessie, si puedes abrir tu cámara, presentarte y bueno, permitirnos conocerte en esta noche. ¿Estás por ahí? Buenas noches para todos. No sé si me escuchan, tengo como problemas ahorita con el internet. Entonces, sí te escuchamos. pero bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, porque yo me veo, pero no los veo a ustedes. Entonces, no sé qué pasa. He tratado como de organizar ahí. Bueno, muchas gracias a todos por la oportunidad, también a Dios por regalarme este momento, que también pues es un espacio que pues he decidido también dedicar a aprender un poco más. Uno nunca deja de aprender y especialmente nunca deja de aprender del Señor. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Me alegra poder estar aquí y pues nada más, espero que hayan podido escuchar algo. Sí, te escuchamos perfectamente. Bienvenida, Jessie, de verdad que Bueno. ella es una amiga que el Señor nos regaló hace muchos años. Disfrutamos de su amistad, Dios nos permitió volver a reencontrarnos y bueno, ahora nos ha puesto en medio de estas circunstancias de propósito. Y qué lindo que podamos continuar en ese camino. Por aquí está arriba en la parte mía de mi pantalla Anderson y Dianita, así que les doy el espacio a ellos para que desde aquí estén. No, ciérrase. Okay. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Anderson, mi esposa Diana. Había estado hablando hace unos días con Omar. Dios nos ha permitido como volver a hablar por teléfono y en mis oraciones pues quería volver a empezar a retomar pues el camino del Señor. Me hace mucha falta caminar con Dios. Siento que esta cuarentena pues habló en mi vida personal, nos alejó un poco del Señor, aunque queriendo estar corto el tiempo con Él, sí, pero aún así dándole prioridades pues a otras cosas, al televisor, bueno, todo se vuelve importante menos las cosas del Señor. Y hoy me siento muy gozoso de estar acá en este lugar, aprendiendo de Dios. Esta mañana hablaba con Omar y la verdad me puse a llorar cuando él me invitó acá al grupo. Entonces, estoy muy contento y pues que yo les pueda colaborar, servir, estoy a la orden. Y bueno, eso. Bien, no sé si la esposa quiere decir algo. No, está bien, bueno, por aquí también está mi suegra, la señora Alcira, no sé si nos está escuchando, está presente. Sí, dile que no tiene micrófono. No le escuchamos. Buenas noches, sí, estoy presente. Me encuentro ahorita lejos de la iglesia y lejos de mi familia, pero cerca de corazón. Bueno, yo quiero hacer participar en esta enseñanza porque quiero afirmar mis preceptos, mis cosas en Dios y bueno, que los preceptos de Dios estén en mí más bien. Y bueno, de pronto en lo que ya haya aprendido y en todos mis años de vida cristiana y poder también servir ahí en la iglesia. No sé en qué Dios me pueda poner, pero necesito que Dios me establezca en algo. Entonces, por eso quiero estar
aprendiendo cada día más de su palabra. Amén. Me alegra por esa disposición de corazón. Bien. Vamos a iniciar este tiempo, aprovechar lo que nos queda más o menos. Vamos a estar en este espacio de 8. Me quiero disculpar, me siento un poquito indispuesta. Tranquila, tranquila. ¿Quiere que oremos por su merced? Bueno, vamos a orar. Padre, yo te presento la vida de tu hija y oramos, Señor, en unidad juntos, Señor, a favor de que tú, Señor, pongas tu mano en este momento sobre la vida de la señora Alcira, su cuerpo, su corazón, su mente, cada una de las áreas, Señor, de su vida, Señor, lo que ella, Señor, hoy delante de ti pone como su necesidad o lo que le esté afectando, y yo te pido, por favor, que tú obres, oh Dios, y obres sanidad, obres restauración, trae paz, Señor, a su corazón. Creemos que tú estás con ella, Señor, que tú es en tu compañía y en tu amor eterno, Señor, allí le pastoreas, Señor, y yo te pido que te glorifiques en este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Bien, bien. Muy bien, listo. Quiero, para comenzar, bueno, decirles más o menos vamos a estar reunidos en el espacio de 1 hora y media, de 8 a 9:30 más o menos. Es probable que en algunos momentos nos alarguemos. Voy a tratar de ser muy juicioso con los horarios, entendiendo que pues obviamente hay papitos que tienen que estar ahí pendientes de sus hijos, que hay espositas que tienen que estar ahí pendientes también de las labores de su casa, bueno, etcétera. Pero obviamente este espacio va a requerir que lo dediquemos, que tratemos de previamente organizarnos para que nada nos vaya a limitar en la asistencia de este espacio. Se requiere compromiso, ¿vale? Estamos dispuestos en amor a esforzarnos, creyendo en la obra que Dios va a hacer en cada uno de ustedes, pero también necesitamos correspondencia y compromiso de cada uno, ¿vale? Quiero, para comenzar, hablar de algo importante, 2 aspectos que creo que Dios nos quiere enseñar a través de este tiempo, de este espacio. Y lo primero es que va a haber unas reglas de clase. Yo creo que en esa disciplina vamos a poder avanzar mucho, ¿vale? Primero, llegar puntuales. Segundo, vamos a tener siempre prendida la cámara en la medida que el internet nos lo permita, ¿no? Tercero, vamos a tener Biblia y cuaderno. Es necesario que anotemos. Lo que no se anota no se aprende y difícilmente lo podríamos recordar o repasar después, ¿vale? Vamos a tener tareas también, algunas tareas que voy a colocar. Obviamente, pues no, esto no va a ser una universidad, ni yo voy a ponerme en el plan de rajar a nadie ni calificar, porque no tenemos esa intención. Pero las tareas es con el propósito de que podamos tener tiempos íntimos con el Señor, donde cada uno de manera autodidacta puede ir a la palabra, a corroborar, a aprender, a estudiar, y sobre todo porque vamos a tener espacios donde vamos a poder compartir las tareas que hagamos, ¿vale? Esa es una forma de poder darnos cuenta si estamos aprendiendo. Y por último, podemos hacer preguntas, pero quisiera que tuvieran en cuenta lo siguiente, que las preguntas que necesariamente hagamos sean concerniente al tema que estamos tratando. Si hay una pregunta fuera del tema, me las van a mencionar al final de la clase, las vamos a anotar y luego abriremos el espacio para responder esas preguntas específicas, ¿vale? Esto lo hago para que no tome yo el tiempo de enseñanza respondiendo preguntas que nos pueden sacar del tema y desenfocarnos, ¿vale? Sí están permitidas las preguntas, las intervenciones, los aportes, claro que sí, de una manera organizada, pues levantan su manito virtual, yo creo que la mayoría ya lo sabe, si no, pues me hace una seña y yo allí pues simplemente les doy el lugar, ¿vale? ¿Listo? ¿Por qué no? ¿Qué va afuera? Ah, bueno, bien. Listo. Quiero que tengamos muy claros los objetivos espirituales que vamos a tener en este espacio de discipulado. Bien, ustedes saben que este va a ser un espacio de formación
y es un espacio enfocado para nuestro crecimiento espiritual. Ese es el propósito de este espacio. Es un espacio de formación para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Y los objetivos que vamos a tener en esta primera etapa apuntan a 3 cosas: a entender nuestra identidad en Cristo, a fortalecer nuestra comunión con Dios y conocer también cómo en las manos de Dios podemos llegar a ser un instrumento para edificación de otras vidas. Amén. Vuelvo y lo repito para que lo tengamos claro. El objetivo espiritual que tenemos con este espacio de discipulado, el primero es que podamos conocer nuestra identidad en Cristo. Primero es ese, conocer nuestra identidad en Cristo. Segundo, fortalecer nuestra comunión con Dios. Y tercero, entender cuán útiles somos en las manos de Dios a favor de la edificación de otros. Amén. Entonces, sobre estos 3 objetivos vamos a estar trabajando, estudiando, compartiendo en este tiempo. ¿Por qué es tan importante nuestra identidad en Cristo? Porque conocer mi identidad en Cristo, saber quién soy yo, va a marcar una pauta en mi relación con Dios y en mi caminar y crecimiento espiritual. Y de pronto muchos de nosotros damos por hecho lo que somos en Dios, pero bíblicamente, amados, Dios nos revela quiénes somos en Él. Y muchas veces nosotros, no sé, vivimos inconstancia, vivimos luchas, vivimos muchas realidades en las que nos vemos estancados en nuestro crecimiento espiritual porque todavía no entendemos quiénes somos en Cristo, lo que representamos para Dios. Amén. Entonces, por eso la importancia de conocer mi identidad en Cristo. Eso va a marcar una pauta, eso va a marcar un derrotero. Amén. Segundo, hablamos que nuestro segundo objetivo es nuestra comunión con Dios. Y esto significa varias cosas o tiene varias implicaciones. La comunión con Dios también abarca entender que yo pertenezco ahora a una familia. No sé si ustedes han leído el pasaje donde dice Jesús resumiendo lo que es vivir la piedad, vivir el amar a Dios en 2 cosas o en una realmente. Bueno, en 3 cosas podría decir, pero que al final componen en una. Y es amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Mi relación con Dios siempre va a producir un efecto en mis relaciones humanas. Y la forma en la que yo me relaciono con mi prójimo muestra el tipo de relación que yo tengo con Dios. Entonces, vamos a aprender lo que es la comunión con Dios y con mi prójimo. Amén. Entonces, vuelvo y repito este concepto. Mi relación con el prójimo evidencia el tipo de relación que yo tengo con Dios. Amén. ¿Listo? Y tercero, vamos a aprender acerca del servicio. Y esto es algo muy importante porque el servicio tiene que ver con entender que Dios quiere dotarme de capacidades y dones para que yo pueda conocer y ocupar el lugar que Dios me ha dado en medio de mi familia espiritual, en medio de la iglesia, para yo poder servirle y edificar la vida de otros. Amados, miren, el propósito de Dios tiene que ver con que nosotros como cristianos, miembros de una iglesia, seamos personas activas. Dios no tiene por propósito que tú y yo nos sentemos en una iglesia años, simplemente alimentarnos y engordarnos de algo que entendemos que es para nuestro beneficio, pero que si nosotros no lo ponemos en las manos de Dios para la edificación de otros, vamos a entrar en un egoísmo y en un egocentrismo. Y las personas que no lo entienden terminan siendo personas que critican, que cuestionan
y que llega un momento donde lo que se les da ya no los satisface y empiezan en una inconformidad, pero eso es una inconformidad malsana porque no tiene que ver con un crecimiento, sino una inconformidad que los va a llevar a un retroceso. Amén. Entonces, el propósito que Dios tiene al considerar que tú y yo podemos ser útiles en sus manos y a través de su Espíritu Santo darnos capacidades para bendecir la vida de otros, experiencias personales con Dios que van a ayudar a edificar la vida de otros. El propósito de eso es que en ese crecimiento y en esa madurez que Dios va perfeccionando a medida que caminamos con Él, todo eso va a servir para ayudar al crecimiento también de otras personas. Ese es el diseño de Dios. Dios no deposita en nosotros algo con el propósito de solamente que nosotros nos satisfagamos y se pierdan nosotros porque no lo damos a otros. Somos un canal conductor de algo que Dios deposita en nuestras vidas. Vamos a leer a la luz de la Escritura cómo Dios, cuando se dio a alguien, lo que depositó en esa persona se multiplicó para bendición de otras vidas. Amén. Entonces, el propósito por el cual Dios se ha revelado a nuestra vida es para que nosotros podamos impartir lo que Él nos ha dado. No solamente es para hacernos felices y disfrutarlo y crecer. Cuando vivimos en un egoísmo espiritual, estamos limitando, amados, todo lo que Dios puede llegar a hacer a través de nuestra vida. Amén. Por eso la Escritura dice que somos la luz y la sal de este mundo. Nuestra vida cristiana y nuestra relación con Dios debe producir un efecto en otros. Y no solo hablo de poder llegar a servir en una iglesia, estoy hablando de poder llegar a ser efectivos en todos los lugares donde nos movamos, nuestra familia, nuestro trabajo, en medio de nuestra comunidad donde vivimos. El propósito de Dios es que todo lo que Él ha depositado en ti y en mí se reproduzca, se multiplique, se evidencie. Amén. Lo pongamos a servicio para bendición de otras vidas. Amén. Bien, entonces he querido profundizar un poquito, pues de manera muy somera, pero en parte creo que esto es lo que quiero dejar claro en cuanto a los 3 propósitos de este espacio, de esta primera etapa que vamos a tener en este discipulado. Primero, entender nuestra identidad en Cristo. Segundo, conocer lo que implica mi comunión con Dios y la comunión con el prójimo. Y tercero, el propósito de todo lo que Dios nos va a sembrar, va a establecer y va a colocar en nuestro corazón. Amén. Dones, capacidades, talentos, experiencias, el conocimiento de quién es Él en medio de nuestra vida. Amén. La primera lección que vamos a abordar en esta noche trata sobre la nueva vida en Cristo. Ese es el tema de esta noche y va a ser la primera parte. Entonces, quiero que lo tengan muy claro. Vamos a estudiar acerca de la nueva vida en Cristo. Y para esto me gustaría que ustedes me acompañaran al libro de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Richitar, si quieres, ayúdame, abre tu micrófono y me ayudas a leer el verso 17, por favor. Segunda de Corintios 5:17, ¿verdad? Sí. 5:17 dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Perfecto, me gusta mucho esa versión que leíste. La versión que voy a leer es una versión muy apegada al original y quiero que le presten mucha atención. Dice de esta forma: de modo
que si alguno está en Cristo, esta es la primera parte de este versículo, de modo que si alguno, préstele mucha atención a esto, de modo que si alguno está en Cristo, hay una comita aquí en mi verso, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Este verso nos enseña algo muy importante. La vida en Dios se vive en plenitud cuando yo entiendo quién soy en Él. Muchos no hemos podido vivir nuestra relación con Dios, nuestro caminar con Dios, la vida que Él diseñó y que Él nos dio a través de Cristo en la cruz, esa vida eterna que no se va a vivir cuando vayamos al cielo, se vive desde ahora. Jesús lo dijo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios y que me conozcan a mí, al que tú has enviado. Esa es la vida eterna. La vida eterna consiste en una relación con Dios, en conocerle a Él y entender el propósito por el cual Él nos envió a Jesucristo. Esa es la vida eterna. Amén. Esa vida no se va a vivir solamente cuando usted se muera y quizás su vida se presente delante de Dios allá en el cielo. No, esa vida se comienza a vivir desde aquí. Amén. Se disfruta desde aquí. Pero la plenitud de esa vida, todo lo que Dios tiene pensado y ha provisto en Jesús para que tú y yo podamos vivir, no se puede vivir a no ser de que entendamos quiénes somos en Él. Hay un valor muy importante en entender quién soy yo en Dios. Y esto no tiene que ver con egocentrismo, no tiene que ver con vanagloria, no tiene que ver con tener un buen concepto de mí mismo, no tiene que ver con decir, yo soy el hijo de Dios y por eso pues al ser el hijo de Dios merezco muy buenas cosas, un buen trato, que no se me vaya bien en la vida, no tiene nada que ver con eso. Debo conocer a la luz de la Escritura y pedirle al Espíritu Santo que me revele quién soy yo en Él. Porque de allí se desprende, amados, la pauta, la vía para que yo pueda vivir una vida plena en Dios o vivir la vida en plenitud que Dios me ha querido dar. Amén. Ahora vamos a estudiar un poquito 2 Corintios 5:17, este verso que hemos leído. Entonces, lo primero que quisiera que pudiéramos responder, voy a lanzar una pregunta y aquí quiero que el que quiera me responda según lo que estamos leyendo. ¿Quién es una nueva criatura? Según el texto, lea el texto bien y respóndame, ¿quién es una nueva criatura? Sin temor, si se equivoca, no se preocupe que... El que vive en Cristo. Amén, el que está en Cristo. Muy bien, señora Alcira. Solo el que está en Cristo es una nueva criatura. Esa es como la primera pauta o el primer principio que nos está revelando este versículo. Y miren lo que lo dice implícitamente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo porta una nueva criatura. El que está en Cristo es una nueva creación. Y vamos a aprender en esta noche qué implica estar en Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo aquí en este capítulo 5 a la iglesia de Corintios? ¿Qué significa estar en Cristo? Porque si yo entiendo mi posición en Cristo, entenderé quién soy yo en Él. Amén. Así que les voy a pedir que repitan conmigo. Si yo entiendo, ¿qué es lo que dije ahorita? Si yo entiendo qué implica estar en Cristo, podré entender mi identidad en Él. Amén. Amén. Es que me perdí por la pregunta que les hice. Bien. Y esto es muy importante, amados, porque muchas veces nosotros no conocemos nuestra posición en Cristo. No sabemos la implicación que esto tiene. Por eso no vivimos
como deberíamos vivir. Por eso no manifestamos la naturaleza que deberíamos manifestar. Por eso no entendemos qué identidad es la que nosotros tenemos. Ahora, quiero decirle algo que creo que es muy importante. Pilar hizo un aporte ahorita que creo que es muy válido. La cultura religiosa nos ha llenado de conceptos tan equivocados. Entre esos nos ha dicho que ser cristiano se manifiesta o se evidencia en lo que hago, y eso es equivocado. Porque pensamos que para poder ser cristianos y para que otros conozcan que yo soy cristiano, consiste en hacer cosas de cristianos. Pero ser cristiano no es algo que yo hago, es algo que yo soy. Ahí está la diferencia. Porque muchos se comportan como cristianos en el ámbito de una iglesia física. Entonces los domingos cuando vamos a la iglesia, ahí todos somos cristianos. Pero cuando volvemos a la casa, ya el rótulo y el título de cristianos lo quitamos. Entonces, lo que somos en Dios no es un asunto que radica en lo que hago, sino en lo que yo soy. Amén. Y eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Esto no es un asunto de que ahora yo me comporto bien. No, miren, comportarme bien o cambiar mi conducta de vida es un resultado de que yo ahora soy una persona nueva. Amén. 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 ¿Listo? Súper bien, muy chévere. Bueno, entonces debemos ser conscientes de quiénes somos para saber las cosas de mi pasado. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Cuando yo entiendo quién soy y veo a la luz de la revelación del Espíritu Santo, cuando Él me ministra mi corazón y me hace ver quién soy yo en Dios, yo empiezo a hacer un contraste frente a quién fui. Y cuando yo me doy cuenta que lo que yo soy ahora es un milagro de Dios, fue un acto de misericordia y de amor de Dios, y que solamente el poder de la entrega y el sacrificio de Jesús en la cruz fue quien logró lo que yo soy ahora. Uno, yo entiendo que Él me ama, yo entiendo que Él es grande, yo entiendo su misericordia, pero también empiezo a ser consciente de la condición que yo tuve antes de ser lo que yo soy ahora. Amén. Y empiezo a ser consciente de una realidad, y yo puedo hoy recordar quién fui y decir, wow, Señor, yo fui una persona iracunda, mentirosa, chismosa, resentida, estaba tan alejado de ti, ignoraba tus planes, tus propósitos sobre mi vida, me burlaba de tus cosas, pero tú me alcanzaste, me extendiste tu misericordia, y ahora entiendo quién soy en ti. Y cuando empiezo a comparar lo que soy hoy frente a lo que fui, me doy cuenta de la grandeza del amor de Dios, de su misericordia y la obra que Él hizo. ¿Para qué me ayuda esto? Para valorar mi identidad en Dios. Para entender, amados, que mi vida ahora en Dios es un privilegio. Y por eso yo tengo que cuidarla, tengo que cultivarla y debo crecer. Yo no puedo seguir siendo el mismo que fui, porque es que la obra que costó mi identidad fue muy grande, fue la sangre del Cordero. Amén, amén, amén. Ahora, el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros es que entendamos que en la obra redentora de Cristo, tú y yo somos nuevas criaturas. Esto es básico. Yo no sé si algunos lo sabían, pero para mí fue algo fundamental. El propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros es que entendamos que en la obra redentora de Cristo somos nuevas criaturas. Somos nuevas personas. Hay una nueva naturaleza en nuestra vida. Usted me dirá, pastor, esto es muy básico. Pastor, de pronto esto yo ya lo sabía. Yo quiero decirle algo. Por mucho tiempo yo tuve este concepto aquí en mi cabeza, pero no fue parte de una experiencia real. Y eso hizo que quizás
en una etapa de mi vida yo viviera en una incongruencia, porque podría decir con mi boca que yo era alguien, pero mis hechos, mis conductas desmentían eso. Y yo creo que una de las cosas que en lo personal a mí más me ha pesado en cuanto a poder relacionarme con Dios es vivir una vida de falsedad o de hipocresía. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú y yo entendamos que a través de la obra de Cristo, Él nos dio una nueva identidad. Amén. El Padre nos creó. Oigan bien esto, de pronto no lo van a entender y lo vamos a entender poco a poco. Estos son conceptos muy importantes para su vida y para mi vida. Y llegar al tiempo donde podamos profundizar y aprender acerca de lo que le voy a decir. Pero quiero que lo anote por ahora. El Padre nos creó, nos engendró por medio de su amor en la obra de Jesucristo. Cuando Jesús murió en la cruz, espiritualmente, Dios Padre estaba pariendo hijos espirituales, estaba engendrando hijos. Quizás estamos en un tiempo muy significativo para muchos. Estamos comenzando la Semana Santa, ¿verdad? Pensamos que la Semana Santa tiene que ver con, no sé, ir a una iglesia, recibir unos cuantos sermones, comportarnos bien por unos días, ver algunas películas acerca de Jesús y recordar la historia bíblica. Y de pronto en esta semana, no sé, algunos se mentalizan y dicen, bueno, en esta semana tengo que ser mejor que en todo el año. Pero la Semana Santa, de alguna manera, por tradición lo que hace es conmemorar algo, ¿cierto? La muerte de Jesús, la historia de Jesús. Lo más importante de la historia de Jesús en cuanto a lo que estamos viendo, no solamente es tener un conocimiento de una historia, de algo que pasó, pero que de pronto no ha impactado nuestro corazón. La historia de Jesús trata de cómo Dios Padre nos engendró por amor a través de la obra de Jesucristo. Y nos engendró, ¿saben para qué? Para que nosotros naciéramos de nuevo. Hace 2000 y tantos años Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y desde ese momento, aunque usted y yo no hayamos nacido físicamente en la historia de nuestros años, sí nacimos en la eternidad. Nacimos para una nueva vida en Cristo. ¿Qué quiero que entienda a través de esto que le estoy diciendo? Miren cuánto costó, miren el precio que Dios tuvo que pagar para darnos una nueva identidad y una nueva vida. Todo el que entiende y valora a Jesús y su entrega, su muerte, su vida justa, aprenderá a valorar su nueva identidad en Dios. Por eso, como cristianos, cuando no vivimos conforme a la vida que Dios nos ha entregado, lo que estamos transmitiendo es un mensaje equivocado a Dios. ¿Y saben cuál es? No valoramos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que estamos diciendo, aunque no lo digamos con nuestros labios. Finalmente es lo que estamos manifestando. Porque la vida que ahora vivimos, esa nueva vida en Cristo, desprendiéndonos de lo que fuimos antes, se dio gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Ahí comenzó nuestra vida espiritual y todo lo que ahora podemos vivir y la implicación que eso tiene, que ahora yo me relaciono con Dios, que yo le amo, que yo puedo escuchar su voz, que yo fui creado para obras preparadas desde antes de la fundación del mundo, planeadas por Dios, de que ahora mi vida le sirve en sus manos, de que ahora soy santo, limpio, de que ya no estoy cautivo por el pecado. Esa nueva vida, que es la capacidad de vivir para Dios y en Dios, le costó al Padre la vida de su Hijo. Fue una manifestación muy grande de amor. En la cruz no solamente fuimos perdonados, en la cruz fuimos engendrados. En la resurrección de Cristo, nosotros podemos recibir una nueva vida. Amén. Así que esto vale anotarlo, pensando en que estamos en un tiempo de Semana Santa, ¿vale? Para que usted tenga una conciencia frente a esto. Bien, vamos a leer Efesios capítulo 2,
porque vamos a estudiar qué implica estar en Cristo. Si ahorita vimos en Corintios 5:17 que dice que todo el que está en Cristo es una nueva criatura, vamos a estudiar qué implica estar en Cristo. Amén. ¿Qué implica estar en Cristo? Vamos a ir a Efesios capítulo 2 y vamos a leer desde el verso 1 al 10. ¿Bien? Sí, volvió. Creo que ya está ahí. Jessy, si quieres, ¿me ayudas a leerlo? Abres tu micrófono y lo leemos. Efesios capítulo 2, para los que no lo escucharon la cita, Efesios capítulo 2, verso 1 al 10. Pongan mucha atención porque vamos a encontrar qué significa, qué implica estar en Cristo. Eso es lo que vamos a estudiar, amén, para que usted lo tenga claro. La única forma para vivir mi vida en Cristo, mi nueva identidad en Él, tengo que entender qué implica estar en Cristo. Amén. Entonces vamos a leerlo. Entonces, Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Ok. Antes de ser cristianos, ustedes estaban muertos para Dios a causa de sus delitos y pecados. Vivían siguiendo la corriente de este mundo, obedecían los dictados del príncipe del imperio del aire, quien ahora mismo está operando en el de los que se rebelan contra el Señor. Nosotros mismos éramos así, obedecíamos los malos deseos de nuestra naturaleza, nos entregábamos a las perversidades de nuestras pasiones y los malos pensamientos. Merecíamos ser castigados por la ira de Dios, como todos los demás. Pero Dios es pecados, vida en Cristo, pues solo por su gracia somos salvos. Además, nos levantó con Cristo de la tumba y nos hizo sentar con Él en los cielos. Esto lo hizo para demostrar a las generaciones venideras la incomparable riqueza de su amor, que en su bondad derramó sobre nosotros por medio de Cristo Jesús. Por su misericordia y por medio de la fe, ustedes son salvos. No es por nada que ustedes hayan hecho la salvación. No es por nada. La salvación es un regalo de Dios y no se obtiene haciendo el bien. Esto es así para que nadie se sienta orgulloso. Se te pegó el internet. Bien, pero alcanzamos a escuchar la gran parte del texto. Me gusta mucho esa versión, muchísimo esa versión. Está muy bonita esa versión, de hecho, muy diciente en algunos textos. Pongan atención. Voy a leerlo en esta versión. Y Él os dio vida a vosotros. Noten cómo comienza el verso. Él os dio vida. Vamos a entender qué clase de vida nos dio y de qué forma nos la dio. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La muerte de la cual habla aquí es una muerte espiritual. Es más, en el original lo que quiere decir cuando habla de muerte es la incapacidad para corresponder, para responder. Esa es la palabra griega para muerte o el significado para esa palabra muerte, la incapacidad para responder. No podíamos responder a Dios, no podíamos corresponder a su gracia, a su amor, a su palabra, a sus designios, a la relación con Él. ¿Por qué? Porque nuestra condición espiritual era una condición en la cual nuestro pecado nos lo impedía. Amén. Ese es el concepto que el apóstol Pablo está manejando aquí. Ahora, entonces, cuando Dios nos vio muertos espiritualmente, con la incapacidad para relacionarnos con Él y corresponder a Él, Él soluciona ese problema dándonos vida. Y vamos a aprender cómo nos dio vida. Pero miren,
va a empezar a describir un poquito acerca de la condición de muerte espiritual. Aquí dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Noten, miren el lenguaje que usa el apóstol Pablo. Va a ser un contraste en lo que soy ahora y en lo que fui. Y esto es algo que tenemos que tener claro a partir de este momento. Y yo quiero que esto quede sembrado en nuestro corazón. Amén. Para todos. A partir de hoy, yo tengo que tener claro lo que yo soy ahora en el tiempo presente frente a lo que fui. ¿Por qué es importante esto? Yo no puedo caminar con Dios trayendo mi vida antigua o siguiendo la vida que un día viví. Eso es una incoherencia. Es imposible. Amén. Mi hoy tiene que ser diferente a lo que yo antes fui. ¿Por qué? Porque Dios me dio vida a través de Jesús. La vida que ahora Él quiere que yo viva. Esa es la vida de la que está tratando aquí. Entonces dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo, miren el lenguaje que usa, vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Noten la descripción de ese estilo de vida. Vivíamos de acuerdo a las pasiones de nuestra carne, ¿verdad? Segundo, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y miren este concepto que me parece tan precioso como lo usa aquí el apóstol Pablo. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, mi condición de pecado en la cual yo estaba lejos de Dios, no conocía a Dios, no podía corresponder a Dios. Esa condición era un asunto de naturaleza. ¿Era un asunto de qué? De naturaleza. La obra que Jesús hace es darme una nueva naturaleza. Esa es la obra que hace Jesús en la cruz. En su muerte y en su resurrección, Él me da una nueva naturaleza. Hoy en día, la lucha que tú y yo tenemos como cristianos es una lucha entre dos naturalezas. ¿Sabían eso ustedes? Una naturaleza nueva que recibimos en Jesús contra una naturaleza vieja que debe morir todos los días, que debemos sepultar todos los días, a la cual debemos renunciar y decirle no todos los días. Esa es la historia de nuestro caminar en Jesús. Uno pensaría que el caminar con Dios solamente tiene que ver con dejarnos guiar, no sé, en la vida para tomar buenas decisiones y poder adquirir todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Pero no solamente se trata de eso. La vida en Jesús tiene que ver con aprender, amados, a crucificar la vieja naturaleza para poder vivir en nuestra nueva naturaleza. Amén. Ahora, quiero que abran los micrófonos y alguien, pensando en sí mismo, si puede hacerlo de manera honesta, obviamente con prudencia, puede hablarme de algo que usted recuerda de su vieja naturaleza. Es una pregunta muy buena. ¿Por qué quiero hacer la pregunta? Porque finalmente quiero que entiendan que eso que vamos a mencionar es algo que ya no puede estar presente en mí hoy, porque hoy yo porto una nueva naturaleza. Amén. Y esto lo hago de una manera lúdica como para que podamos aplicar el concepto de lo que estamos aprendiendo. Alguien valiente que quiera decirme, wow, mira, pastor, yo me acuerdo que en mi antigua vida hubo una conducta particular. Aquí la aborda a grandes rasgos, ¿no? Vivíamos de acuerdo a las pasiones, de acuerdo a los deseos, ¿verdad? De la carne y de la mente. Alguien que me diga una. A ver, Pilar, por ahí vi que levantó la mano. Yo creo que son hartas, pero que yo recuerde así que hoy me parece que era terrible, el rencor.
era una persona fuertemente rencorosa. La falta de perdón era algo muy evidente en mí. Creo que eso. Me alegra Dentro de muchas las cosas, palabras pero que estás dijo usando. una. No, bien, bien, pero me alegra las palabras que estás usando. La falta de perdón era algo evidente en mí. Mire que es el mismo lenguaje que el apóstol Pablo está usando aquí. Eso fue parte de una característica de nuestra vieja naturaleza. Amén. Amén. ¿Alguien más? La justificación de mis errores. Bien, la autojustificación. Bien, que al final eso es orgullo. Bien, ¿alguien más? Bien, no hay ningún valiente más, no importa. Bien, sigamos leyendo, esto se pone bueno. Verso 4 dice, pero Dios, miren que está la buena noticia, que es rico en misericordia. Wow, qué lindo eso. Por causa del gran amor con que nos amó, dos cosas obraron. Noten lo siguiente, dos cosas obraron a favor de darnos una nueva vida. ¿Cuáles fueron? La misericordia y el amor de Dios. Hoy tenemos una nueva vida en Cristo gracias al amor y la misericordia de Dios. Gracias a que Él no cambia. Gracias a que Él se mantiene siempre siendo el mismo. La palabra misericordia abarca la forma en la que Dios se compadece de su creación. La paciencia que Él expresa frente a las debilidades humanas, frente a sus errores, frente a su pecado. La Escritura, si ustedes leen, muestra desde el inicio hasta el final una conducta repetitiva en el carácter de Dios. Moisés se le fue revelado eso en medio de su caminar en el desierto, viendo cómo Dios trató la debilidad y la fragilidad del pueblo de Israel. Y hubo un momento donde Moisés dijo, Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Se complace en dar misericordia a millares. Y esa es una de las características más lindas de nuestro Dios. Su reacción y su actitud para tratar al pecador. Y con esa misericordia, Él obró para darnos una nueva vida. Amén. Y aquí le suma también por el gran amor con el cual nos amó. Verso 5 dice, cuando estábamos, mire que está hablando en tiempo pasado, muertos en nuestros delitos, nos dio vida. Y aquí viene el concepto. Miren cómo lo dice esta Biblia, que es una versión, es la Biblia de las Américas, es una Biblia muy apegada a la original. Dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, y subrayen esta parte, nos dio vida juntamente con Cristo. Yo les dije antes de empezar este capítulo que íbamos a estudiar y a entender lo que implica estar en Cristo, como lo vimos ahorita en 2 Corintios 5:17, que los que están en Cristo pueden vivir en esa nueva naturaleza, amén, en esa nueva vida de Dios, amén. Y mire lo que dice este verso 5, dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis mi Biblia dice, por gracia habéis sido salvos. Mire lo que le suma. Y con Él, noten que está abarcando el concepto de estar en Cristo. Dice, y con Él nos resucitó. Y con Él, dice esta versión, nos sentó. Diga conmigo, con Él fui resucitado y con Él estoy sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! ¡Qué lindo esto! No sé si alguien tiene una versión diferente, no sé, puede ser una nueva traducción viviente, y me gustaría que leyera este versículo. A ver, Richita, estos dos versos que leímos, el 5 y el 6. Bueno, dice así.
el 5, se me perdió. Que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Amén, qué lindo esa versión. Qué linda esa versión, buenísima esa versión. No sé si alguien tiene una versión diferente a esa. Dice aquí, esta versión, hay una versión que suelo usar, que es la Biblia AF. Después le digo cómo es la sigla, qué significa la sigla. Dice así: muertos estábamos en razón de nuestras culpas. Dios nos hizo revivir a una con Cristo. Vuestra salvación es pura generosidad de Dios. Nos resucitó y nos sentó con Cristo Jesús en el cielo. Ahora, pongan atención, esto es poderoso, amados. Esto es muy lindo lo que voy a compartirles en este momento. Mi nueva vida en Cristo reposa en dos principios espirituales. Primero, en la obra de su muerte y resurrección. Y segundo, en mi posición en Cristo y delante del Padre. Mi nueva vida en Cristo reposa en dos principios espirituales. Y esto es importante que todos lo sepamos. ¿Por qué tengo ahora una nueva vida? Gracias a que Jesús murió y resucitó. Ahí se produjo la vida que ahora yo disfruto. De ahí proviene la vida que ahora yo tengo. Fue el resultado del sacrificio, la obediencia y la entrega de Jesús. Él adquirió para mí. Yo no me la gané. Yo no pagué nada por ella. No hay obra justa, si es que yo puedo hacer alguna, que me permita acceder a esa vida gloriosa. Es una vida que he recibido por gracia, es un regalo que yo no merecía. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque muchos de nosotros, y yo me incluyo, porque por mucho tiempo yo intenté hacerlo de esta forma. Por mucho tiempo yo intenté vivir para Dios en mis fuerzas y en una buena intención, y eso es imposible. Por eso hay muchos cristianos frustrados que hoy piensan que vivir para Dios es algo terrible y se les ha convertido en una carga. Entonces, para vivir mi nueva vida en Cristo, yo debo depender más del sacrificio de la cruz que de mis propias fuerzas. Amén. Amén. Y eso tengo que creerlo y confiarlo. Porque cada vez que yo enfrente una tentación, lo primero que yo voy a tener en mi corazón es lo siguiente presente. Señor, tú venciste para que yo pudiera vencer en mis áreas de pecado. Tú venciste a las pasiones que antes me controlaban y ataban los miembros de mi cuerpo. Tú me regalaste una nueva vida. Yo no la puedo alcanzar, pero tú me la alcanzaste. Esa es la grandeza del reino. Juan el Bautista dijo, predicando acerca del arrepentimiento, arrepiéntanse porque el reino está cerca. Y Jesús, cuando vino, que Jesús era el reino de los cielos, aquí en medio de nosotros, dijo, arrepiéntanse porque el reino ya llegó. ¿Saben qué implica esas palabras? Que el reino para el hombre era inalcanzable, pero Dios lo hizo accesible. Dios lo trajo al hombre. Esa es la grandeza del reino de Dios. Él trajo el cielo en medio de nosotros, porque Él sabía que humanamente para nosotros era imposible vivir como se vive en el cielo. Entonces, a través de Jesús y la obra de la cruz del Calvario, Él dijo, tengan mi vida, vivan aquí en la tierra como se vive en el cielo. Amén. ¿No le parece eso hermoso a usted? Eso es maravilloso. Eso es algo que debe llenarnos de alegría. Eso es algo que debe
de llevarnos incluso a valorar nuestra nueva vida en Cristo, porque es un regalo muy, muy importante. Amén. Ahora, mire lo que sigue diciendo. ¿Por qué Dios decidió manifestar la nueva vida y entregarnos su nueva vida de esta manera? Bueno, no, antes de eso, le voy a hablar del segundo principio, ¿verdad? Se me iba a pasar. Lo primero, mi nueva vida en Cristo reposa sobre dos principios espirituales. Uno, que es posible gracias a la obra en Cristo Jesús, la obra de su amor. Y segundo, mi posición en Cristo delante del Padre. Yo estoy en Jesús. Quiere decir que cada vez que el Padre me mira a mí, está viendo a Jesús. Y cada vez que mira a Jesús, me está viendo a mí. Y Él me ha dado en Cristo una posición privilegiada. Ahora, quiero enseñarle algo e impartirle algo que Dios me enseñó a través de mi pastor hace algún tiempo. Tristemente, muchos de nosotros solo vemos nuestra condición frágil, humana y débil, y dejamos de ver nuestra posición en Cristo. Cuando Dios nos ve, no nos ve nuestra condición, nos ve nuestra posición. ¿Y sabe de dónde estamos nosotros según este texto? Al lado del Padre. En Cristo estamos siendo representados. Por eso cuando tú mires tus luchas y tus debilidades, míralas desde tu posición en Cristo y no desde tu condición. Porque eso te va a ayudar incluso en tu autoestima y en la forma en la que tú manejas tus debilidades. Y voy a anotar algo que todavía no lo vamos a ver. El apóstol Pablo en la carta de los Romanos dice que los que están en Cristo ya no están en condenación. Y esto tiene que ver mucho con eso. Porque una cosa es como tú ves tus debilidades y tus falencias cuando estás en Cristo, y otra cosa cuando no entiendes qué implica estar en Cristo. Cuando yo no entiendo qué implica estar en Cristo, yo voy a ser una persona que cuando falle me voy a condenar y me voy a dar muy duro, aunque Dios ya me haya perdonado. Y yo no estoy hablando de ser sinvergüenza y ser condescendiente con el pecado, ese es otro tema. Yo estoy hablando de que cada vez que yo me acerco al Padre para pedirle perdón por un pecado que cometí, por una debilidad que tengo en mi vida, yo me voy a acercar entendiendo mi posición en Cristo y voy a poder recibir su consuelo y su perdón sin condenación. Amén. Qué lindo esto, ¿verdad? Qué lindo esto. Ahora, ¿por qué Dios obró así? ¿Por qué Dios hizo las cosas de esta manera? Por un propósito especial. Verso 7 que dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros, o sea, a través del tiempo, en el futuro, a todas las generaciones, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando yo vivo la vida de Dios, entendiendo mi posición en Él, entendiendo quién soy yo, ¿saben qué estoy manifestando? Que Dios es rico en generosidad, en amor y en misericordia. Porque ¿quién era yo para que Él me salvara? ¿Quién era yo para que Él me encontrara? ¿Quién era yo para que Él me recogiera, me limpiara, quitara mis cadenas? ¿Quién era yo? Cuando yo vivo de manera digna y coherente al Dios que me rescató y vivo de manera coherente a la vida que Él me entregó, yo estoy glorificando la grandeza de la bondad y del amor de Dios. Un mal testimonio de un cristiano no solamente hace daño a su familia en la iglesia o a su familia cercana. Un mal testimonio de vida de un cristiano está deshonrando el amor de Dios, quien lo encontró y quien lo salvó.
Por eso esto nos da una conciencia de responsabilidad. Amén. Me da una conciencia de responsabilidad. Porque aquí lo importante no es lo que otros piensen solamente, o cuál es mi reputación frente a los ojos de los demás, sino que mi vida puede glorificar a Dios en la forma en la que la vivo, o puede deshonrarlo. Y puede estar diciéndole, Señor, tu generosidad y tu bondad no es nada. Amén. Entonces dice el verso 8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. O sea, nosotros recibimos esa salvación en el momento en que creímos en Jesús y confiamos en Él. En el momento en que le dimos valor a su entrega y a la cruz del Calvario y entendemos que solo por medio de ella, ahora nosotros nos relacionamos con Dios Padre y vivimos para Él. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos, y aquí quiero que concentren su atención en este último verso, el verso 10. Dice aquí, subrayen esa primera frase. Somos hechura suya. ¿Qué somos nosotros? Somos hechura suya. Creados en Cristo. Entonces, hoy usted ya sabe algo muy importante. Cuando Jesús murió y resucitó, el Padre, creador de todas las cosas, estaba creándolo a usted en Él. Amén. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Pero para qué? Para que Él nos dio una nueva vida, para que Él nos dio una nueva identidad. Dice aquí, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué quiere decir esto? Desde antes de la fundación del mundo, Dios pensó en ti y en mí, en sus hijos, su creación. Y Él dijo, todo lo que tengo planeado y preparado para Ricardo, para Anderson, para Diana, para Viviana, para Pocho, para Marcelita, para Claudita, para Jessica, para la señora Alcira. ¿Quién se me escapa por ahí? ¿Quién está? Para Ricardo, para Carito. Ya los mencioné. Todo lo que Dios había planeado en la eternidad, Dios ahora lo hace posible a través de que en Cristo Jesús creó una vida para nosotros. Voy a masticarlo un poquito más. Toda la voluntad que Dios tiene para ti, para mí, se hace real para mi vida a través de la nueva vida en Cristo. Nadie, escúcheme bien, nadie que no viva su vida nueva en Cristo podrá disfrutar de la voluntad de Dios y de los planes que Él preparó de antemano para cada uno de nosotros. Porque vivir la voluntad de Dios sin estar viviendo la vida de Dios es imposible. Hay muchos que quieren vivir la voluntad de Dios, pero no pueden acceder a la voluntad de Dios si primero no viven la vida de Dios. Amén. Y son conceptos básicos, pero son necesarios. Amén. Amén. Yo no puedo vivir la voluntad de Dios viviendo como yo vivía antes en la vieja naturaleza. Eso es un imposible, porque no es compatible. Amén. Amén. ¿Estamos entendiendo? Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo esto. Ahora quiero leer este último verso 10 de Efesios 2. Ya estoy terminando. Quiero leer este verso en esta versión, que es la F. Miren cómo lo expresa. Lo que somos, a Dios se lo debemos. Él nos ha creado por medio de Cristo Jesús para que hagamos el bien que Dios mismo nos señaló de antemano como norma de conducta. Voy a leerlo para que medite usted un poquito en esto. Voy a leerlo, póngale atención. Dijera en su corazón este verso. Lo que somos, está hablando de mi identidad. Lo que soy ahora en Cristo, a Dios se lo debemos. Él nos ha creado por medio de Cristo Jesús para que hagamos el bien que Dios mismo nos señaló de antemano como norma de conducta. Amén.
Qué tremenda esta versión, ¿verdad? Muy linda esta versión. Para terminar, quiero dejar ciertos conceptos claros. Primero, en este texto hay varios aspectos muy importantes que quiero que queden de verdad muy sembrados en el corazón. Y es importante poder nosotros, en un ejercicio personal de meditación y reflexión, y yo le invito a que esto sea parte de la tarea. Allí usted en su casita, mientras que pasa la fecha y volvemos a reunirnos, haga un contraste. ¿En quién fue usted? Y en lo que hoy usted es en Dios. Haga un contraste y medite en eso. Haga ese ejercicio. Eso es parte de la tarea. Hagamos un contraste en quiénes fuimos antes cuando no conocíamos a Dios, antes cuando vivíamos de acuerdo a nuestros deseos, a nuestras pasiones, frente a quiénes somos hoy en Dios. Hágase el contraste. Para el apóstol Pablo fue importante mencionar esto, porque él quería corregir algo de la iglesia de Éfeso. Entonces, parte de la tarea en este tiempo es que usted, en estos días, mientras que nos volvemos a reunir, haga un contraste en quién fue y en quién es ahora en Dios. Amén. ¿Claro esa parte de la tarea? Muy bien. Ahora, hay algo que quiero que usted sepa y lo voy a hablar abiertamente. Cuando hablamos de estos temas, de pronto algunos dicen, wow, pero como que no lo comparto de a mucho, pero está en la Biblia y quiero que lo miremos. Quiero que alguien me ayude a leer el versículo 2 de ese mismo Efesios capítulo 2, verso 2. Dale. Si quieres, mami, abre el micrófono. Solo el 2. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecerle a Dios. Qué bueno que tengas esa versión, Dianita. Volvámoslo a leer, porque aquí hay un príncipe espiritual tremendo que quiero que quede claro en ustedes. ¿Me están escuchando? Manita arriba si me escucha. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Póngale atención a la mitad de este verso, porque quiero que usted entienda algo muy importante aquí. Vuélvelo y lo lees. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Ahora haz una pausa ahí. Dice, ¿vivían cómo? En pecado. ¿Obedeciendo a quién? Al diablo. Al diablo. ¿Que quién es? El líder de los poderes del mundo invisible. Wow, qué tremendo. Sigue leyendo. ¿Quién es el Wow, qué tremenda verdad esta. Wow. ¿Sabe también que era parte de nuestra vieja vida? ¿Quién estaba presente en esa vieja vida? Satanás. Porque la función que Satanás ejerce en este mundo es gobernar con el pecado la vida del hombre. Y el pecado, y quiero que lo entiendan, mire, por favor, entiendan, el pecado va mucho más allá que un asunto de una conducta inmoral o de algo incorrecto que hacemos. El pecado es un asunto espiritual en el cual se manifiesta aquellos para los que lo practican que son esclavos del diablo. Eso es lo que revela las conductas de pecado. Una esclavitud espiritual en la cual el diablo, Satanás, es su señor. Eso es lo que está diciendo aquí. Y es importante que lo sepamos. Es más, quiero decirle algo. La carta de los Efesios no se escribió para gente que no era cristiana. Se escribió para una iglesia en Éfeso, para cristianos
que no entendían esto que estamos leyendo hoy. Se escribió para personas que se congregaban en una iglesia, que seguramente leían la escritura, que hablaban acerca de Jesús, que servían a Dios en una iglesia, pero no tenían claro este concepto. Amados, la vieja naturaleza, la vieja vida, era parte de un asunto espiritual en la cual Satanás nos había esclavizado, llevándonos a vivir en una conducta de pecado. Pero Dios nos libró de eso. Jesús, que venció al pecado y al diablo en la cruz, nos libertó de esa vida para darnos una nueva vida. Amén. Amén. Quiero cerrar con algo. Tarea. Vamos a leer Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Vamos a estudiar en Juan capítulo 3 la historia de Nicodemo y lo que es el nuevo nacimiento. Quizás algunos tienen conocimiento de lo que eso representa, significa, pero para aquellos que lo más o menos lo entienden, vamos a ver frente a la palabra las evidencias de alguien que es hijo de Dios, que ha nacido de nuevo. Amén. Bien, muy bien. Vamos a orar al Señor y vamos a terminar este tiempo. Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado en esta noche de aprender. Yo te pido, Dios, que tú impartas más allá de lo que mis palabras han expresado. Yo te pido que haya una impartición espiritual que traiga vida, que produzca vida en el corazón de mis hermanos. Yo te pido, Señor, que a través de lo que estamos compartiendo, Señor, nuestros ojos sean abiertos y toda idea equivocada de nuestra mente sea quitada. Que podamos entender, Señor, el llamado claro al cual tú nos has llamado a vivir, Señor. Que podamos entender qué implica caminar contigo, Señor, más que una costumbre religiosa. Que hoy podamos, Señor, verte a ti a través de lo que hemos aprendido. Bendigo la vida de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Quisiera que abrieran sus micrófonos. ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Me escuchan? Abrieran sus micrófonos.